Gracias a Dios, eso está muy bien. Bueno, una bienvenida para todos los que por primera vez se encuentren y un saludo muy especial para todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Allá en España, en Italia, en Canadá, diferentes partes de los Estados Unidos, en Suecia y otros lugares. Y damos gracias a Dios. Tenemos alrededor de unas 10 personas que se reúnen virtualmente con nosotros. O sea, esta misma palabra la reciben ellos en esas diferentes naciones y las comparten con la familia. Es una gran bendición, la verdad. Vamos a la palabra, vamos a la tremenda palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes. Vamos a Hechos capítulo 16, del verso 25 al 36. Y dice de la siguiente forma: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos, o a los presos, se les soltaron las cadenas. El carcelero, o sea, el jefe de la cárcel, despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de quitarse la vida, porque él pensó que los presos se habían escapado. Pero en esos momentos Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió un poco de luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dilo conmigo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu familia serán salvos. Alabado sea Dios. Qué hermoso es esto. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Amén y amén. Muy bien. Obviamente va hasta el versículo 40 para que ustedes lo lean en su casa, pero quiero dejar hasta ahí. El tema que voy a tratar esta mañana es el siguiente: lo que no debemos hacer bajo presión. Hoy vamos a aprender lo que no debemos hacer bajo presión. Todos, grandes, pequeños, adinerados, no adinerados, famosos, no famosos, vamos a estar bajo presión en diferentes etapas de nuestra vida. Todos. Nadie se salva de no estar bajo presión. Ni siquiera el Señor Jesucristo se salvó de no estar bajo presión. Todos. Pero
lo importante es qué no debemos hacer cuando nos encontremos en situaciones que nos ponen entre la espada y la pared, donde muchas veces no sabremos humanamente qué hacer. Cuando las cosas se van a salir de las manos, por más controladas que las quisiéramos tener. Esto pasa en las finanzas, esto pasa en la familia, esto pasa con los hijos, esto pasa con las empresas, esto pasa con nuestras propias vidas, esto pasa en la iglesia, esto pasa en casi todas las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces, aquí en esta lectura que hemos hecho, encontramos varios ejemplos de diferentes personas que estuvieron bajo presión y también sus diferentes decisiones. Vamos a aprender las que no debemos tomar, que a la vez nos van a enseñar las que sí debemos tomar, obviamente. Entonces, en primer lugar, vamos al verso 25. Y dice el versículo 25 del capítulo 16 del libro de los Hechos lo siguiente: a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y comenzaron a cantar a Dios, y todos los que estaban presos con ellos, incluyendo el jefe de los carceleros o de la cárcel, los escuchaban orando y cantando a Dios. Ahora, hasta ahí parece que no hay nada sobrenatural. Parece que cualquiera puede orar y cualquiera puede cantar. De hecho, nosotros lo hacemos. Ahorita mismo lo estábamos haciendo. Pero lo extraordinario es que ellos acababan de ser golpeados, les acabaron de dar una paliza. En otras palabras, los acabaron de cascar. ¿Y por qué los cascaron? Diga conmigo: por hacerle bien a una joven. Porque liberaron a una joven de un espíritu de adivinación. Fue libre la muchacha. Y por eso se rebotaron los dueños de la joven en ese entonces, porque ya no les daba ganancias con las adivinaciones. Y les echaron la policía encima, se les vino el pueblo encima y les dieron una tanda, o como dicen las abuelas, le dieron una muenda tremenda. Les dieron durísimo. Pero aparte de pegarles y golpearlos, los mandaron a lo más profundo de la cárcel, una parte que es muy húmeda, y los amarraron de manos y de pies con cepos, golpeados, maltratados y ahora encarcelados allí. ¿Y por qué? Por hacer el bien. Pero no solamente fue por haberle hecho bien a una joven, sino porque estaban obedeciendo al Espíritu Santo. Imagínense, ellos querían ir a predicar a otro lugar y el Espíritu Santo les mostró en sueños: no vayan allá, no los quiero allá, los quiero en esta otra parte. Y ellos: ay, Espíritu Santo, tan lindo, tan hermoso, tú siempre guiándonos. Nosotros siempre sabemos que tú, cuando nos guías, siempre tienes lo mejor para nosotros. Por eso nos encanta pedir tu dirección, por eso nos encanta pedir que nos guíes, porque es que tú nunca te equivocas. Tú siempre nos llevas por los mejores lugares y en donde se cumple el propósito pleno de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Tome su pala. Tremendo. Estaban obedeciendo al Espíritu Santo y les dieron. Estaban obedeciendo al Espíritu Santo y los metieron presos. Estaban obedeciendo al Espíritu Santo y sufrieron. Entonces, cuando entendemos el contexto de esto, decimos: wow, esto sí no lo hace cualquiera. Porque aquí viene lo primero que nosotros no debemos hacer bajo presión. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Dejar de orar, dejar de adorar a Dios con nuestro corazón. Hay personas que cuando están bajo presión no oran, se ponen a llorar. Y hay una diferencia entre llorar y orar.
Yo prefiero orar y llorar que llorar y no orar. Porque cuando yo lloro y no oro, nada puede cambiar, va a empeorar la situación. Pero cuando yo oro y lloro, algo puede suceder, porque Él tiene la última palabra. Hay una canción que dice: cuando lloro, oro, y cuando oro, lloro. Y yo le agregué, así a veces me enrabono, lloro y lloro. ¿Sí ve? Tremendo. Esa canción es muy linda, es muy bonita. La otra parte sí la agregué yo. ¿Sí? Pero es tremendo eso. No dejes de orar, no dejes de adorar a Dios con todo tu corazón. Saben, Pablo y Silas, después de ser golpeados y encarcelados por hacer el bien y ser dirigidos por el Espíritu Santo, ellos decidieron, esta palabra me encantó, decidieron orar y cantar a Dios con todo su corazón. Entonces yo estoy entendiendo que orar bajo presión y adorar a Dios bajo presión es una decisión, no es una emoción. Es como el amor. Uno ama porque decide. Uno no ama porque simplemente se deja llevar por las emociones. Porque cuando uno ama por las emociones, así como ama, odia. Y a veces es más grande el odio que el amor. Por eso dicen por ahí, entre el amor y el odio solo hay un pequeño paso. Y si no, pregúntele a su ex y verá. ¿Sí me van a entender? Pero mire algo tremendo. Orar, adorar a Dios bajo presión es una decisión. Diga conmigo, es una decisión. Es una decisión. Y esta gente tomó la mejor decisión. Pudieron haber dicho groserías, pudieron haber cuestionado a Dios, pudieron haber renegado de la vida, pudieron haber discutido contra el Espíritu Santo, pudieron haber peleado entre los dos, ¿sí? Porque los dos estaban juntos, ¿cierto? Pero cuando las cosas van bien, ay, nos elogiamos el uno al otro. Pero cuando las cosas van mal, usted es el culpable, y el otro le echa la culpa al otro, ¿cierto? Cuando Adán, Dios le dio a Eva y él la vio, uy, esa silueta tan bonita, uy, mejor dicho, Adán dijo, uy, cosita linda, ¿cierto que sí? Mamacita, tremendo. La vio, le encantó, uy, será llamada, mejor dicho, varona, ¿cierto que sí? Porque de mí fue tomada. Fue algo tremendo. Él le encantó, él le gustó. Él, mejor dicho, quedó impactado. Pero cuando comió del fruto prohibido y Dios le dijo, ¿por qué lo hiciste? De una vez dijo, la mujer que me diste. Ah, ya dejó de ser mamacita. Ya dejó de ser la cosita linda, la cosita hermosa. Ahora era la culpable. Porque así nos pasa muchas veces. Mientras las cosas van bien y vamos de dos, ay, nos elogiamos, nos damos besitos, nos abrazamos, nos consentimos. ¿Cierto que sí? No dormimos colita con colita, no nada. Dormimos de nariz con nariz, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Pero cuando algo sale mal, ahí sí mismo, tú tienes la culpa. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¿Pero por qué no te diste cuenta? Qué tremendo es esto. Ellos se pudieron haber puesto a pelear, a discutir entre ellos, buscar un culpable por lo que estaba pasando. Y yo te digo algo, cuando tú buscas un culpable, lo encuentras. Di conmigo, cuando yo busco un culpable, lo encuentro. Lo encuentro. ¿Por qué comiste del fruto? La mujer que me diste, ella fue la que me dio. Mujer, ¿por qué lo hiciste? Señor, la serpiente que estaba aquí me engañó. Y cuando el Señor llegó a la serpiente, ¿por qué lo hiciste? El diablo que tengo adentro me engañó. Y cuando llegó el Señor al diablo, y el diablo, ¿qué le dijo al Señor? ¿Qué le hubiera podido decir el Señor? No, ahí estaba la raíz de todo. Pero miren cómo se chutaron la pelota, ¿sí ve? Miren qué difícil aceptar las cosas.
Pero aquí vemos nosotros que los dos decidieron y se pusieron de acuerdo en algo. Vamos a orar y vamos a adorar a Dios. No hay culpables en esto. Dios es soberano. Ya miraremos en qué va a parar todo esto, pero Dios nunca se equivoca. Entonces miren ustedes, nunca, por ninguna presión en la vida, dejen de orar, dejen de adorar a Dios. Y yo sé que cuesta, yo sé que es fácil decirlo aquí en la plataforma, pero cuando uno tiene un ser querido en un ataúd y uno pensaba que no era el tiempo de morirse, ahí es otro nivel. Cuando uno tenía esos ahorritos y llegaron y se los sacaron y quedó uno más pelado que sobaco de rana, ahí es donde uno va a ser medido. Cuando uno le había confiado a una persona unos secretos tan increíbles y ahora lo sabe el que hubo, ahí es donde uno es puesto a prueba. Cuando la empresa iba marchando súper espectacular y todo súper bien, y de un momento a otro se le levantan a uno competencias desleales, se le levantan a uno una cantidad de cosas tremendas. Ahí es puesto a prueba nuestro corazón. Cuando las cosas marchan bien, es fácil adorar a Dios, es fácil cantarle. Pero cuando las cosas no marchan tan bien, ¿quiénes son capaces de orar? ¿Quiénes son capaces de adorar? ¿Quiénes son capaces de rendir su vida delante de Dios y confiar en Él? La Biblia dice: y todos los escuchaban, todos los que estaban ahí los oían, incluso el jefe de la cárcel. Ahora yo sé que muchas personas, cuando nos escuchan adorar a Dios, ya sea que uno esté en las buenas o en las malas, le van a decir uno: este está loco, este está chiflado, este ¿qué le pasa? Y mucha gente tal vez no lo va a entender. Algunos se van a burlar, otros van a cuestionar, otros van a decir que perder de tiempo, otros van a decir cualquier cantidad de cosas. Pero yo quiero cerrar aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque más adelante se van a dar cuenta ustedes que no por el hecho de no entender muchas veces las cosas que suceden, ni siquiera por ser obedientes ni por hacer lo correcto, significa que no tiene propósito. Todo tiene propósito. Y yo quiero que tú escuches esto con todo tu corazón. Si las cosas malas aún terminan cumpliendo un propósito, cuanto más las cosas buenas. Y eso es algo que tú debes entender de una manera muy especial. Aún los malos, la maldad que cometen, tiene que terminar cumpliendo un propósito. Cuanto más la gente que hace lo correcto. Lo que pasa es que a las personas que hacen las cosas malas, a veces de totazo no se les ve como la prueba, como la dificultad, como digámoslo así, como una reprensión. Parece como que entre más cosas malas hacen, mejor les va en la vida. Y a veces parece que a la gente que hace lo correcto, como que más difícil de alguna manera se hacen ciertas cosas. Pero eso no es nuevo, eso es más antiguo que la moda de andar a pie, se lo aseguro. La Biblia dice que hubo un salmista en el Salmo 72, 73, mirando a la gente que hace lo malo, dijo lo siguiente: Señor, no entiendo por qué ellos que nunca te tienen en cuenta y siempre hacen trampa y siempre hacen lo que es ilegal, les va mejor cada día. Más carros, más casas, más fincas, más cuentas bancarias en paraísos fiscales, más poder, más fama, más reconocimiento. Les sobra la comida, no saben qué hacer con las ganancias. Y en cambio, ¿por qué a los que hemos decidido limpiar las manos de sangre inocente? ¿Por qué a los que hemos decidido hacer lo correcto nos es tan difícil muchas veces y parece casi que imposible salir adelante?
Y dice la Biblia que él, pensando en esto, dijo: en vano me he entregado a Dios, en vano he consagrado mi vida, en vano he decidido hacer lo que es justo y honesto. Pero ahí dice la Biblia que él dijo: era como una mula, como un burrito, casi me deslizo. Porque si no hubiera sido porque entré a la presencia de Dios y Dios me mostró el final de ellos, yo no hubiera vuelto mi corazón a Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros ignoramos, el final de todas las cosas. ¿De qué vale tener 100 años de tenerlo todo y tener más de lo que uno quiera haciendo lo incorrecto para vivir una eternidad? ¿En dónde? ¿Y con qué conciencia? ¡Ah, qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, yo hago ese cierre de paréntesis ahí y ahorita los vuelvo a abrir. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de adorar a Dios. Y te voy a decir algo: en los momentos de mayor presión en tu vida, tú sabrás si realmente confías en Dios o no. Porque voy a decir dos cosas, pero una es más poderosa que la otra. Hay dos cosas. En los momentos de mayor presión en la vida, como en los momentos de mayor bendición en la vida, salen a la luz nuestros verdaderos ídolos y en lo que realmente confiaba nuestro corazón. Y por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 6 y 7, para luego decir en el capítulo 8 y 9, dos cosas. La primera: cuando te permití pasar por lugares muy difíciles que tú no entendías, yo lo hice porque estaba probando tu corazón y quería saber si me amabas verdaderamente o no. Tremendo, tremendo. Y luego en el capítulo 8 y 9 de Deuteronomio dice lo siguiente: cuando se te multipliquen las vacas, las ovejas, las tierras, el dinero, el oro, cuando te vuelvas famoso, cuando te ensanches, nunca te vayas a olvidar de mí. Y siempre recuerda quién fue el que te dio lo que tienes y de dónde te saqué. Alabado sea Dios. Tremendo. ¿Sabe? Esto me enseña a mí algo también, que las cosas son realmente son temporales en esta vida. Diga conmigo: temporales. ¿Cierto? Hay momentos en donde uno siente que va así, como en esa montaña rusa, ¿no? Santo Dios, es tremendo, ¿no? Pero después de eso, ¿qué viene? ¿Y después qué viene? ¿Y después qué viene? Y hay momentos en donde la vida es una montaña rusa y tenemos que aprender a gozárnosla toda. Las bajadas como las subidas como las bajadas, y también esos momentos en donde no hay bajadas ni subidas. Es una estabilidad. Pero en todo tiempo, y especialmente en las bajadas, no dejemos de orar y de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Segundo, el verso 25, parte B. Ahí está mismo, ahí está. Y los demás presos, o sea, todos los que estaban ahí, los oían. Diga conmigo: los oían. Los oían. Nada impactará tanto a una persona, sin importar cuál sea su religión, que ver y oír a alguien que está bajo presión confiar en la soberanía y en el propósito de Dios. Nada será tan impactante como eso. Yo sé que aquí puede venir una persona nuevita a nuestra reunión y se va a impactar por la alegría, por el gozo, por el orden, por la excelencia, por la limpieza. Se va a impactar por la palabra, se va a impactar
por muchas cosas. Y eso está bien, por supuesto, hace parte del paquete. Pero nada impactará más a una persona que verte a ti bajo presión, ya sea en tu familia, tus amigos, tus empleados, compañeros, la universidad, donde sea, tu mismo cónyuge, tus propios hijos. Nada los impactará tanto como ver que estás bajo presión en cualquier área de tu vida y aún así le cantas a Dios con tu corazón. Aún así le oras y le encomiendas tu vida a Dios. Nada los impactará tanto. Esos presos nunca habían visto eso. Nunca. Quedaron impactados. ¿Pero quiénes son estos? ¿De qué planeta vienen? ¿Ustedes se imaginan? Pablo y Silas estaban haciendo historia, adorando a Dios en medio de su dolor, adorando a Dios en medio de su quebrantamiento, adorando a Dios en medio de la adversidad. Estaban haciendo historia. Los presos estaban preguntándose quiénes son, de dónde salieron, pero cómo son capaces de orar y de adorar. Y mira el gozo que se les ve. Aunque lloran, oran, lloran. Qué tremendo es eso. Porque ninguno de ellos lo hacía. Ninguno de los presos lo estaba haciendo. Para ellos era más natural quejarse. Era más natural buscar un culpable. Era más natural resentirse contra cualquier Dios que creyera en ellos. Era más fácil amargarse. Era más fácil. Pero lo que estaba haciendo Pablo y Silas era algo de otro mundo. Era algo totalmente diferente. Nada impactará a nadie más que esta confianza en Dios cuando estamos en el lugar más húmedo de una cárcel, amarrados los pies y las manos y golpeados con heridas expuestas. Nada impactará más. Nuestro mayor testimonio delante de las personas no es que nos vean en una iglesia solamente. Nuestro mayor testimonio para la gente no es que nos vean leer la Biblia solamente. Nuestro mayor testimonio para los hijos, para el cónyuge, para la familia, para las personas, no es vernos servir solamente. Es que aún en las peores circunstancias seguimos confiando en Dios con todo nuestro corazón. Nunca dejes de dar testimonio. Eso es lo segundo que no puedes dejar de hacer bajo presión. Yo conozco personas que bajo presión, ¿de qué ha valido esto? ¿De qué valió lo otro? ¿De qué ha valido aquello? Y se van por un resbaladero a hacer lo que tal vez por años no habían dejado de hacer. Pero eso me muestra a mí que falta mucha convicción. Eso me muestra a mí que son más las emociones que gobiernan el corazón de una persona. A veces nosotros vemos la vida tan diferente de como Dios la ve. Porque a veces creemos que entre mejor nos vaya y le podamos mostrarla a la gente, más personas nos van a admirar. Y de alguna manera sí y no. Porque yo te quiero decir que los más grandes admiradores y los más grandes impactos no se dan cuando todo es color de rosa, sino cuando tenemos que atravesar el valle de espinas. Ay. Y les voy a decir esto que me quebrantó a mí hace algún tiempo. No sé si se lo he escuchado a alguien, así como lo voy a decir yo. Esto fue algo que me salió del corazón en un momento de mucho quebrantamiento y le dije al Señor esto. Se lo dije en estas palabras. Tal vez lo dicen otros en otras palabras. Esto me salió a mí, pero se convirtió como en un manual para mi vida, en un punto de un manual para mi vida. En un tiempo de quebrantamiento muy fuerte, yo le dije al Señor Jesucristo, le dije: Señor Jesús, gracias te doy, porque no estoy en mis fuerzas, porque sé que tú estás conmigo.
Y yo no voy a evaluar jamás cuánto me amas por lo difícil que estoy pasando, porque yo ya sé que el lugar de la mayor demostración de tu amor fue una cruz donde tú moriste y derramaste toda tu sangre por mí. Y me salió esto. Le dije: Señor Jesús, tú me conquistaste a mí, no cuando caminaste sobre las aguas. Tú no me conquistaste cuando multiplicaste la comida. Tú no me conquistaste cuando resucitaste a Lázaro de entre los muertos. Tú no me conquistaste cuando te transfiguraste en la montaña. Tú no me conquistaste, Señor, en los momentos más gloriosos de tu vida, aunque los admiro. Tú me conquistaste cuando estaba desnudo, expuesto públicamente en una cruz, con una corona, con la piel abierta, crucificado de pies y de manos, allí totalmente golpeado como una raíz seca. Allí fue que me conquistaste, no en tu mejor momento, sino en tu peor momento, porque allí quedó demostrado el amor que tenías por mí. Y el mundo no se salva por la resurrección de Lázaro. El mundo no se salva por la multiplicación de la comida. El mundo no se salva por los milagros de sanidades. El mundo no se salva ni siquiera por su transfiguración. El mundo se salva por el sacrificio de la cruz del Calvario. Alabado sea Jesucristo. Entonces le dije yo al Señor: Señor, nunca, ninguna prueba, ninguna lucha en mi vida se podrá comparar con lo que tú viviste en la cruz del Calvario. Dame la oportunidad de conquistar tu corazón siendo fiel aún en la adversidad. Y yo te voy a decir esto y quiero que lo recibas de la mejor manera. El corazón de Dios es conquistado cuando se nos calienta el horno 7 veces más de lo normal, y aún así decidimos confiar en Él. Aún así decidimos esperar en Él. Aún así decidimos no doblar nuestra rodilla ante dioses falsos. En tercer lugar, y ya para terminar, el verso 27 y 28 nos dice algo tremendo. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y se la puso en el estómago para matarse. ¿Por qué? Porque al no ver los presos, él dijo: se me escaparon. Ahora tengo que entregar cuentas a Roma y de todas maneras me van a llevar a la pena de muerte, porque el preso que se escape lo paga con su propia vida. Entonces ahí encontramos otra decisión que no podemos tomar bajo presión. Y esta decisión la toma mucha gente. Ustedes son testigos de esto en su vecindario, en la ciudad, en el país, a través de las noticias, de las redes sociales, de cómo cuando alguien se enfrenta a una situación donde no sabe qué hacer, entra en desespero, entra en angustia, que dice: el puente a la novena, el puente a la novena, y va y se lanza. Un disparo, un disparo, un disparo, y se disparan. Un veneno, un veneno, un veneno, y se envenenan. Un lazo, un lazo, un lazo, y se ahorcan. Y fue lo que pensó el carcelero: voy a quitarme la vida porque de esta ya no tengo salida, no hay solución, es mejor que me mate. Y como dijo alguien que no comprendía bien la gramática, se autosuicidó.
Sacó la espada y se iba a atravesar, se iba a matar, porque no encontró salida en ese momento, porque no vio más que oscuridad, no vio más que el problema, no vio más que la adversidad. Pero cómo me encanta, cómo me gusta esto que dice la Biblia en el verso 28. Pablo, que no le quitaba los ojos cuando lo vio entrar, no le quitó los ojos cuando lo vio entrar, y estuvo atento a la reacción, estuvo atento a la decisión que iba a tomar. Cuando vio que se iba a matar, Pablo le gritó: no lo hagas, no te hagas un daño peor, dice otra versión. Alguien diría: pero si uno se muere todo se acaba, es mejor dejar de sufrir. Igual no tengo para pagar, igual no sé cómo superar esta tusa tan berraca, igual no sé cómo lidiar con esto de la soledad, igual no sé lidiar con esto de la quiebra, del fracaso, no sé lidiar con esto, mejor me muero y todo se acaba. Pero Pablo le dijo: no te hagas un daño peor. Pero ¿qué hay peor que las cosas que están pasando en vida? Dirían algunos. Al fin y al cabo uno se muere y todo se acaba. Eso lo dicen las personas que no son conscientes de una eternidad. Eso lo dicen las personas que no son conscientes de una vida más allá de esta, en donde aquí solamente muere el cuerpo, pero el alma continúa. Y el alma somos nosotros. El cuerpo era simplemente la envoltura. Es como un tamal. Tú ves el tamal envuelto, y esa envoltura eres tú, soy yo. Y tú abres el tamal, y ¿qué hay dentro de esas hojas? Ahí está. Eso es lo que somos nosotros. Ahí está el alma, ahí está el espíritu, las emociones. Ahí está lo que somos cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuántos aquí se comen la hoja cuando están a comer un tamal? ¿Cuántos aquí, cierto? Como el gringo: oh, tamal delicioso, rico, espectacular. Ese sabor de la hoja ser demasiado rico, wow. La hoja no se come, la hoja se queda, la hoja se pudre, la hoja se vuelve seca. Es lo que pasa con el cuerpo. Pero ¿dónde está el sabor? ¿Dónde están los nutrientes? ¿Dónde está? Está en lo que está dentro de la hoja. Eso es lo que eres tú y lo que soy yo. Cuando partimos de este mundo, se abre la hoja y sale el tamal. Y la hoja se queda aquí y el tamal se va para el paraíso. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que no vas a volver a comer tamal de la misma manera, pero es una gran bendición. Es tremendo entenderlo de las formas más sencillas, más prácticas. No te hagas un daño peor. Aquí estamos, nadie se ha volado. Nadie se ha volado. Aquí estamos. Y él no la creía. Nadie se voló, porque eso es otra cosa que no pasa. Dele papaya a un preso y verá. Mire acá en la modelo, esas papayas que les han dado y salen pero por cientos a correr, ¿sí o no? Y en otros lugares del mundo. Aquí lo tenían todo. Se abrieron las cárceles, se cayeron las cadenas, todo quedó y estaban ahí quieticos. El carcelero no podía entender qué era esto que estaba pasando. Eso no se veía tampoco. Tremendo. Presos honrados. Oiga, qué belleza, ¿no? Qué lindo. ¿Ah? Qué bonito. Y él dijo: deme luz. ¿Qué dijo él? ¿Qué dijo él? Deme luz. Y le alcanzaron luz. Y él lo vio con sus propios ojos. Y cuando vio con sus ojos que nadie se había ido, cayó de rodillas ante Pablo y Silas, temblando, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Eso es lo tercero que nunca podemos dejar de hacer bajo presión: quitar los ojos de la gente que está más necesitada que incluso nosotros mismos. Voy a decirte algo que te va a sacudir. Yo le he dicho con sabor a fresa, a chocolate, a melocotón. Hoy lo voy a decir con sabor a frambuesa, ¿cierto? Aquí les va. Cada vez que tú estés atravesando un momento difícil en tu vida, ¿por qué no piensas por un momento y le pides al Espíritu Santo
que te muestre quiénes la están pasando peor. Y aquí nos vamos a llevar una sorpresa muy grande, que a veces creemos que somos los más sufridos y no es cierto. Hay alguien que la está pasando peor. ¿Y sabe quién la estaba pasando peor por encima de los presos y por encima de Pablo y de Silas? El carcelero. Tanto que dijo: llegó la hora de acabar con mi vida. ¿Cuántas personas en estos momentos están pensando en acabar con su vida? Y el Espíritu Santo nos quiere llevar a esas personas. Dios nos quiere llevar a esas familias. Dios nos quiere llevar. Él lo sabe. Él lo sabe. Pero para poder ver a una persona en esas condiciones, vamos a tener que dejar de ser un poco egoístas. Vamos a tener que dejar de pensar un poco menos en nosotros mismos. Porque a veces nos encerramos tanto en nuestro mundo y en nuestras cosas que nos olvidamos de todos los demás. Y yo te digo algo: ¿qué tal si Jesús se hubiera encasillado en su sufrimiento y hubiera quitado la mirada de todo lo demás? Entonces el ladrón no se hubiera salvado. Entonces no hubiera sido capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos perdido. Pero ¿saben que Jesús nunca se encerró en sí mismo? Aunque vivió su propio dolor, siempre estuvo pendiente de los demás. Cuando el ladrón le dijo: Señor, acuérdate de mí, el Señor, ¿qué le dijo? ¿Esta coscorria ahora sí se viene a arrepentir? No. ¿Qué le dijo el Señor? Ay, sí, ¿qué dijo? Tan facilito, ¿no? Sí, ¿cómo no? No, tampoco. Porque para eso vino el Señor, para eso estaba el Señor. Cada segundo contaba. Diga conmigo: cada segundo contaba. Tremendo esto. Tremendo. Nunca nos olvidemos que por más difícil que sea nuestra situación, hay otros que la están pasando peor. Y Dios quiere usar tus dificultades para ayudar a otros a tener esperanza en las suyas. ¡Qué lindo! ¿Se acuerda que yo cerré un paréntesis? Ahora lo quiero volver a abrir. El carcelero los escuchó cantando y orando, al igual que todos los presos. Ahora llegó el momento en que esa oración y esos cánticos en medio de las pruebas y de las adversidades cobraban un valor poderoso en las manos del Señor, porque ese testimonio llevó al carcelero a decir: hermanos, maestros, amigos, lo que sea, ayúdenme, necesito la paz que ustedes tienen, necesito la certeza que ustedes tienen. Cuando él dijo que debo Cuando él dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es lo mismo que decir: ¿qué debo hacer para tener la paz que tú tienes, que yo no la tengo? ¿Qué debo hacer para poder confiar en Dios cuando siento que me he quedado totalmente solo? ¿Qué debo hacer para no rendirme ante las adversidades cuando siento que ya no hay nada por seguir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para dormir con tranquilidad? ¿Qué debo hacer para poder rescatar mi relación con mi pareja? ¿Qué debo hacer para rescatar a mis hijos? ¿Qué debo hacer para rescatar mis finanzas? ¿Qué debo hacer para volverme a levantar? ¿Qué debo hacer? Alguien le tiene que enseñar al mundo qué hacer, porque el diablo jamás lo va a hacer. Escuchen lo que el diablo le enseña a la gente bajo presión: quítese la vida. Miren el mundo donde está cuando la gente está sola. Buzón de mensajes. ¿Y quién será el único con la capacidad y la autoridad
ante quien las personas que tal vez al principio se burlaron, tal vez criticaron o tal vez hasta juzgaron y persiguieron, caerán de rodillas sintiendo el temor de Dios y declarando: esta gente ya entiendo que no tiene una religión común y corriente, definitivamente Dios está con ellos y yo quiero conocer a ese Dios. Qué tremendo es esto. Jesús en la cruz dijo: hecho está, lo logré, y murió. Hecho está, lo logré, y murió. Mientras tú confías en el Señor y mientras tú le cantas, le adoras, oras, lo buscas, entiende algo muy maravilloso. Algo se está haciendo de parte de Dios. Algo muy grande, más grande de lo que tú te llegas a imaginar muchas veces. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Solo alguien que tenga a Dios en su corazón y confíe en Él verdaderamente tiene la respuesta para cambiar vidas. Llegará un día en donde muchas personas que solo te han estado observando y escuchando te van a decir con un corazón muy dispuesto: ¿qué debo hacer para tener un cambio como tú lo has tenido? Te he estado mirando por años, te he estado mirando por décadas, te he estado mirando por un largo tiempo y me has demostrado algo. Tienes algo más que religión. ¿Qué debo hacer para tener lo que tú tienes? Tremendo. El mundo necesita esperanza. Alguien les tiene que alcanzar una luz cuando ellos solo ven oscuridad. Nunca te enfoques únicamente en lo que te está pasando, sino pregúntale a Dios qué quiere hacer con lo que te está pasando y si hay alguien que será salvo por tu adversidad, por tu dificultad. Qué tremendo es esto. Saben, en el verso 40 hay algo tremendo, porque dice el verso 40 del capítulo 16. Aquí está: al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron después de que se fueron. ¿Qué nos está enseñando la palabra ahí? Que tanto en la cárcel como cuando salieron de la cárcel, ellos continuaron haciendo lo que Dios les había dicho. No cambiaron los planes. Diga conmigo: no cambiaron los planes. Y eso tenemos que aprenderlo, porque la cuarta cosa que nosotros no podemos hacer bajo presión es renunciar a aquello en lo que empezamos. Tenemos que aprender a terminar, tenemos que aprender a perseverar, tenemos que aprender a continuar. Ahora, yo quiero dejarles claro algo. ¿Ustedes creen que ellos siguieron porque estaban seguros que era la última paliza que les iban a dar? No. Es más, ríanse a carcajadas si quieren, pero ellos aquí sabían que más adelante los iban a cascar otra vez y les esperaba otro hotel 5 estrellas como el que acabaron de vivir. ¡Qué tremendo es eso! ¡Qué tremendo es eso! ¿Cómo llamamos a eso? Yo a esto llamo fidelidad, yo a esto llamo confianza, yo a esto llamo ser realmente confiables. Personas que a pesar de las situaciones no desfallecen en aquello que Dios les dijo que hiciera. ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema y ya no vienen a la iglesia? ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema ya no sirven a Dios? ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema ya no predican con el corazón? ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema y botan la empresa? ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema y botan la mujer o botan el marido? ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema y abandonan sus hijos? ¿Cuántas personas medio se les presenta un problema y entonces toman la dirección opuesta y contraria a lo que Dios realmente está esperando de nosotros? ¿Ustedes creen que los grandes empresarios que existen hoy, o la gente de éxito que existe hoy, están allá porque todo fue color de rosa? ¿O no fueron aquellos a los cuales una y otra vez les tocó volverse a levantar? Una y otra vez les tocó volverse a levantar. Una y otra vez les tocó volverse a levantar.
Donald Trump, ahorita que va a correr otra vez para la presidencia, dijo lo siguiente: la diferencia entre una persona que alcanza y uno que no alcanza en la vida, sin importar lo que quiera alcanzar, es la siguiente: es que el que alcanza no dejó de perseverar. Así de sencillo. Las personas que no alcanzan son las personas que están cambiando continuamente de parecer, de convicciones, por las circunstancias que se les atraviesan. Pero las personas que logran algo en la vida son las personas que, a pesar de que muchas veces no sienten fuerzas, no ven nada, no sienten nada, creen en algo y perseveran, y luego ven el milagro hecho realidad. Pregúntele a los japoneses, antes de tomar una decisión de abrir una empresa, ¿qué es lo que más estudian? Pregúntele a un asiático. Y ¿sabían ustedes que un chino o un japonés, antes de lanzarse a algo, tiene que llegar a la siguiente conclusión: si soy capaz de perseverar 20 años en esto, lo hago; si no, no. 20 años. Pregúntele al chino más rico del mundo cuánto duró para llegar allá. Pregúntele a los japoneses cómo llegaron a la calidad que tienen hoy en día, con la tecnología tan tremenda que tienen. Preguntémosle a los israelitas los avances tan impresionantes que tienen en todos los campos para llegar hasta allá. Pero aquí uno habla con la gente: no, estoy aburrido, esto no da, estoy cansado, mejor dicho, no, estoy desesperado, eso mejor dicho. Y uno, bueno, ¿y cuánto llevas en la empresa? 1 año. ¡Toma! 1 año, 1 año. ¿Cuánto tiempo vamos a cumplir nosotros acá en la iglesia? Ya cumplimos 9 años. 9 años. 9 años. Vamos por mitad de camino. Diga conmigo: vamos por mitad de camino. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. 20 años mínimo. Aprendamos a ser fieles, aprendamos a ser perseverantes, aprendamos a ser consistentes, aprendamos a no desfallecer, a no desmayar, aprendamos a perseverar, y yo sé que vamos a ver la gloria de Dios. No dejemos tiradas cosas, no dejemos tiradas convicciones, y no dejemos tiradas personas, mucho menos el propósito de Dios, por adversidades, por dificultades. Porque el que deja tiradas las cosas por dificultades no es confiable. No es confiable. No es confiable. No puede pasar a otro nivel. Cuando a Henry Ford se le quemaron todas las cosas, él quedó sentado al lado de un río, un río pequeño. Ahí estaba así, estaba Henry Ford. Y se le acercó uno de los empleados y le dijo: señor Ford, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dijo: claro, pregúntame. Ahora que todo se quemó y lo perdimos todo, no nos quedó nada, ¿qué piensa hacer? Y él no dejó de mirar el río y le respondió: voy a hacer lo que sé hacer, volver a empezar. Y le dijo: señor, pero le acabo de decir que lo perdimos todo. Y él dijo: no lo hemos perdido todo. Te tengo a ti y tengo otros trabajadores. Porque Ford no son las fábricas, no son los carros. Ford eres tú y soy yo. Alabado sea Dios. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Cuáles fueron los resultados de tomar estas decisiones correctas bajo presión? ¿Cuáles fueron los resultados de no tomar esas decisiones incorrectas que toman muchas personas? Dejan de orar, dejan de adorar a Dios, dejan de dar testimonio, dejan de perseverar, dejan de confiar, dejan de tener compasión y misericordia por los demás. ¿Cuáles fueron los 2 resultados más grandes? El primero, diga conmigo, hubo un terremoto. Diga conmigo, hubo un terremoto. Y el terremoto fue tan tremendo que sacudió la cárcel, rompió las cadenas de todos y se abrieron las cárceles. Algo que a mí me ha impactado es: ¿por qué no se rompieron las cadenas solo de Pablo y de Silas? ¿Por qué se rompieron de todos los demás?
Porque hay algo que tú debes entender. Y es que cuando tú tienes una relación personal y viva con Dios, tú estás peleando por tu familia. Tú estás peleando por tu mamá, por tu papá, por tus abuelos, por tus hijos, por tu cónyuge. Tú estás peleando por una ciudad. Tú estás peleando por un vecindario. Tú estás peleando. Y Dios se va a mover en esa atmósfera. Y las personas que escuchen de ti, que vean de ti lo que hay de Dios en ti, ellos van a recibir también la presencia de Dios de una manera sobrenatural. Dios los va a traer, Dios los va a tocar, Dios los va a convencer, Dios va a hacer algo. Pero necesita un canal, necesita un instrumento, y ese eres tú y ese soy yo. Eso es lo que debe ser la iglesia. Una iglesia que dependa, busque y confíe en Dios con todo su corazón y nunca deje de hacer las cosas que son correctas para crear un terremoto en esta ciudad y en este país, en donde la gente se vuelva a Dios con todo su corazón. Eso es lo que tiene que pasar. Que las cadenas se rompan en la gente, las cadenas de amargura, de depresión, de soledad, de resentimiento, de idolatría, de inmoralidad, de odio, de violencia, de todo lo que nos azota hoy en día, de drogadicción, de prostitución. Que se rompan esas cadenas, que se abran esas cárceles. Dios lo quiere hacer a través de ti y a través de mí. Dios lo quiere hacer a través de su iglesia. De eso es que se trata. Y ese terremoto va a ser producido por aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Seamos parte de un terremoto, no que destruye, sino que trae a la gente a libertad. Seamos parte de un terremoto que le da esperanza a la gente en medio de la oscuridad. Y lo otro es que este hombre dijo: ¿qué debo ser o qué debo hacer para ser salvo? Y entregó su corazón a Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo que necesita la gente para ser salva? A Jesús. ¿Qué es lo que la gente necesita para tener paz en su corazón? A Jesús. ¿Qué es lo que cualquier familia necesita para restaurarse y para convertirse en una familia no perfecta, pero donde Dios sea el centro y los ayude a todos? A Jesús. Es a Jesús. Con Él se marca la diferencia. Con Él las cosas no son de la misma manera, no son al mismo precio. Es distinto. Es Jesús la respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? A Jesús. ¿Y sabe qué hizo? Reunió a toda su familia y allí todos creyeron en Jesús. Cómo una persona puede tocar a una familia y cómo una familia puede tocar una sociedad completa. Ese es el propósito. Tal vez hoy te sientes solo, no desfallezcas. Pronto tu familia vendrá a los pies del Señor Jesucristo. No desfallezcas. No desfallezcas. El carcelero había tomado la decisión de quitarse la vida. Ahora toma la decisión de recibir a Jesús en su corazón. Todo porque alguien tomó la decisión de confiar en Dios a pesar de las adversidades y de las dificultades. No creo en Dios ni le sirvo a Dios porque Él me haya dicho: nada te va a pasar, vas a estar bien, todo te va a salir súper bien, tranquilo, no te va a faltar, la gente siempre va a estar contigo, la gente va a hablar muy bien de ti. Mejor dicho, no. Yo no estoy, ni creo en Dios ni sigo a Dios por eso. El Señor creo que fue muy honesto con todos nosotros y lo seguirá haciendo. ¿Cierto que sí? En el mundo tendrán muchas aflicciones, pero tranquilos, confíen en mí. Y como yo he vencido, ustedes vencerán. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y todas las cosas a los que aman al Señor terminarán obrando para bien. Esta es una palabra de esperanza. Esta es una palabra de luz. Esta es una palabra de vida. Esta es una palabra de fe. Esta es una palabra que tiene que levantar tu corazón, tu fe a otro nivel. Esta es una palabra en donde Dios te quiere recordar que tú no estás solo, que Él no deja que las cosas sucedan porque sí,
Él tiene el control, Él tiene la última palabra. No desmayes, no desfallezcas, no te rindas. Y si tal vez lo has hecho, levántate, levántate. No es el diablo el que tiene la última palabra, no son las adversidades las que tienen la última palabra, es Dios. Y si Dios te está permitiendo pasar por alguna circunstancia, si tú estás pasando alguna circunstancia, confía, búscalo, ríndete, espera en Él y verás que valdrá la pena. Verás que más grandes eran los pensamientos de Dios que los tuyos. Verás que más amplios eran los planes de Dios que los tuyos. Aún muchas de tus lágrimas, muchos de tus dolores, muchos de tus quebrantamientos serán utilizados para restaurar a otros, para sanar a otros, para liberar a otros, para darle esperanza a otros por el poder del Espíritu Santo. Tus debilidades, tus flaquezas, tus momentos de quebrantamiento se convertirán en las herramientas más poderosas en las manos de Dios para traer esperanza a tantos que no sienten que valga la pena seguir adelante, no sienten que haya respuesta para sus vidas, no sienten que haya algo que mejore en sus familias. No desfallezcas, no desmayes, no tomes las decisiones equivocadas bajo presión. Aprende a confiar en Dios. Deja que el Espíritu Santo te lleve a tomar las decisiones correctas, las decisiones que te llevarán a crecer, a madurar, a conocerlo mejor, las decisiones que te llevarán a entender que Dios siempre ha sabido tener cuidado de cada uno de nosotros. Nunca te desamparará, nunca te dejará solo ni sola. Jamás quitará los ojos de ti. Vienen tantas respuestas para muchos de los que están en este lugar. Solo sé fiel. Que Pablo y Silas en esta mañana se conviertan en un referente para ti y para mí, de lo que es orar y adorar a Dios con el corazón, de lo que es confiar en Él por encima de todas las cosas. Y te digo algo: llegará un tiempo en donde entenderemos que valió la pena, que valió la pena. Cuando veas a tus hijos, a tu cónyuge, a tu familia rendida al Señor, cuando veas amigos, personas lejanas llegando a Jesús, cuando veas como tu testimonio y tu vida toca el corazón de muchas otras personas, ahí entenderás como nunca antes que valió la pena. Hoy Dios nos da esta palabra para decirnos: siempre valdrá la pena confiar en mí, siempre. Y aún en los momentos de mayor soledad, de angustia o de adversidad, no te faltará mi paz, no te faltará mi gozo, no te faltará la certeza que yo mismo coloco en tu corazón, para que veas lo que otros no ven, para que veas más allá de lo que otros están mirando, porque solo se enfocan en su dolor y en la adversidad. Escuchen esto, algo tremendo. Hay personas en este lugar que han pensado en hacer lo que hizo el carcelero, en quitarse la vida. No te hagas un daño peor. Entrega tu corazón verdaderamente a Él. Confía. Espera en Él. No abandones tu casa, no abandones tus hijos, no abandones tu pareja. No abandones el proyecto que Dios mismo ha puesto en tu corazón para que salgas adelante y seas próspero y seas de bendición. No abandones el llamado de Dios para tu vida por las adversidades o las dificultades, porque viene un terremoto de bendición que sacudirá cada área y aún de las personas que están a tu alrededor. Será un terremoto de libertad, será un terremoto de mucha bendición.
No desfallezcas, porque viene el momento en donde aún la persona más dura sentirá en su corazón que llegó el momento de rendirse y de abrir su corazón. Y entonces te buscarán y te pedirán ayuda. Muchos de los que se burlaron de ti, muchos de los que tal vez te persiguieron, muchos de los que tal vez hablaron mal de ti, muchos de los que tal vez te juzgaron, ellos te pedirán consejo y tú los guiarás a mí, dice el Señor. No tengas temor, porque yo renuevo tus fuerzas. Yo renuevo la unción que he puesto en ti, dice el Señor. No tengas temor, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Quiero hacer algo grande con esta ciudad, con este país y con otras naciones de la tierra. Estoy buscando una iglesia, dice el Señor, que me ore y que me adore con todo su corazón. Estoy buscando gente que me sea fiel a pesar de la adversidad, pero también a pesar de la bendición. Estoy buscando personas, dice el Señor, que sean capaces de perseverar en aquello que yo les entrego, que yo les confío, dice el Señor, porque con ellos voy a cambiar el mundo, con ellos voy a tocar naciones de la tierra. Y dice el Señor: yo confiaré grandes riquezas, grandes riquezas, grandes riquezas a aquellos, dice el Señor, que me den el primer lugar, aquellos que me busquen siempre con todo su corazón. Y entregaré mis almas a una iglesia que me tenga como primero, que yo sea su principal adoración, que yo sea su principal motivación, que yo sea su principal ejemplo, dice el Señor.